Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el socio de 50 más 1, grupo de análisis político, Carlos Meléndez. Le damos la bienvenida a Perú 21. Buen día. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos. Gracias a usted por atender y por aceptar esta entrevista. Queríamos analizar un poco la coyuntura política y ayer y esta semana el primer ministro ha señalado que la presidenta Dina Boluarte no renunciará y que esto le abriría el paso a una situación de anarquía y desgobierno. Pero este anuncio o esta reafirmación del gobierno de Dina Boluarte se produce en medio de una crisis política que ya ha cobrado varias vidas en diferentes regiones del país. ¿Cómo analiza usted la postura del gobierno frente a la crisis? En el Perú existen dos coaliciones, por decirlo de un modo, una coalición del establishment y una coalición del anti-establishment. En la coalición del establishment están pues bancadas parlamentarias de la derecha y de la centroderecha, incluso bisagras, suman 72 votos. Están las fuerzas del orden, militares, policías, están algunos empresarios formales, está Lima y las clases medias. Esa es la coalición formada en el establishment. En el anti-establishment están desde grupos radicales, tanto de izquierda del siglo XX como frentes de defensa, como actores ilegales, mineros ilegales, contrabandistas, el mundo de la informalidad, pero también está el mundo campesino y principalmente expresado en las movilizaciones en las regiones, ¿no? El país está dividido entre estas dos coaliciones políticos-sociales, por decirlo de un modo, ¿no? Dina Boluarte llega al poder de manera, pues, o sea, ya sabemos, intempestiva, y ella dice, tengo que aliarme con una de estas dos coaliciones para gobernar. Ella conoce muy bien la coalición anti-establishment, porque ella hizo campaña con la coalición anti-establishment. Pedro Castillo y ella hicieron proselitismo político en el mundo del anti-establishment. Ella conoce muy bien, conoce mejor que nadie en este gobierno, en este gabinete, en este ejecutivo, conoce mejor que nadie el mundo del anti-establishment. Y conociendo eso, ella decide gobernar con el establishment. Entonces, en un país dividido, el establishment tiene mayor posibilidad de perdurar y de permanecer y de ser efectivamente el pilar de un gobierno. Y por eso es que Dina Boluarte decide asentarse en este lado, en este bando. El problema es pues que el anti-establishment no es cojo o no es manco, sobre todo no es cojo porque tiene una gran movilización y una capacidad de presión que aprovecha la informalidad para poder penetrar de mayor manera la sociedad y ejercer violencia. Entonces, a Boluarte para permanecer en el poder, lo que necesita es mantener esa coalición del establishment unida. Y para eso, lo que veo es que solo puede mantener a esa coalición unida si es que logra imponer el orden público en el país. Es decir, si es que establece un régimen de mano dura. Obviamente, sin las víctimas mortales, que es el alimento, el motor, el combustible para el anti-establishment. Y es por eso que Otárola, disculpen esta larga explicación, es por eso que Otárola sale a manifestar que la presidenta no va a renunciar porque él de algún modo es el portavoz de esta coalición. Él de algún modo es quien, y lo hemos visto en el Parlamento de la República, con un discurso, con una narrativa en su presentación ante el Congreso propio de un populismo mano dura, que es lo que hemos visto a Otárola en el Parlamento. Entonces, es capaz de generar los incentivos Dina Boluarte para mantener a esta coalición unida, para mantenerle una suerte de luna de miel. Yo creo que el último actor que, entonces, la situación política está llevando a que algunos actores políticos empiecen a dudar, algunos actores de esta coalición empiecen a dudar su permanencia. No sé, pues, incluso en el sector empresarial, o sea, si yo tengo el turismo de Cusco parado o tengo la actividad minera en Puno parada, si es que soy agroexportador y queño y tengo que vender uvas al exterior y está cerrado el barrio chino, por más que sea empresario y por más que crea en la necesidad de un orden público, pero si esta presidenta no me está solucionando esos problemas, voy a dejar de pertenecer a esa coalición. Ella tiene que evitar que esa coalición se descalabre. No basta con que ella renuncie, sino yo creo que ella tiene que tratar de permanecer cohesionada a esa coalición.
pero es este reclamo de imponer el orden que tú dices que de alguna manera mantiene unido a estos sectores que apoyan o que respaldan a Dina Boluarte, lo único que ellos reclaman, lo único que ellos necesitan para continuar con este apoyo, el restablecimiento del orden público. Qué más le puede pedir? Le pueden pedir. ¿Eso va a ser suficiente para mantenerlo aglutinado alrededor de ella, dándole el soporte que necesita para todavía un año y medio de gobierno? El Ejecutivo ha dado cosas ya a esta coalición. ¿Okay? El retorno de cuadros tecnocráticos a los ministerios ha sido clave. ¿Ok? La promesa de reformas políticas, de reformas institucionales que ayuden a cambiar las reglas de juego electorales para que los actores formales de la economía participen de una manera más transparente en la política. Es una promesa que, de concretarse, contribuiría a que esta coalición se mantenga unida. Es decir, esta coalición no está aliada solamente por el tema del orden público, sino hay otra agenda más, una agenda económica, una agenda de orden institucional, político. Pero hoy en día en el país, el principal problema es de orden público, ¿no? Y esa es la principal debilidad de un gobierno que además no tiene, pues, los voceros, no tiene los operadores para poder garantizar el orden público. Porque, como sabemos, el gobierno anterior se encargó de descabezar el sistema de inteligencia, de poner desorden y de hacer, pues, negociados sucios con las jerarquías militares, con las jerarquías policiales. Entonces el gobierno de Dina Boluarte llega y supongo que debe haber encontrado todo un mar de desconfianzas al interior de las instituciones castrenses. Entonces ese es un elemento adicional que quizás no se lo esperaba y no logra llegar a otorgar, hacer el delivery de esa promesa de orden público, que es una de las tres promesas que quiere el sector y la coalición del establishment, que es recuperar el Estado, que es mejores instituciones políticas y orden público. Está cumpliendo el primer punto de agenda, que es recuperar el Estado. Las instituciones políticas no ha presentado nada sobre reforma política del Ejecutivo, pero lo está dejando en manos del Congreso, quizás sea parte del acuerdo. Pero en la tercera promesa, la promesa del orden público, es donde hay un gran déficit y por eso es que es clave para la estabilidad del gobierno. ¿Y cómo llegamos a esa estabilidad, a esa recuperación del orden público? Al presidente del Consejo de Ministros desde algunos sectores de la izquierda, fundamentalmente representadas en el Congreso, se le ha criticado por esta postura que asumió al solicitar el voto de confianza y le han reclamado responsabilidades políticas. ¿Esa puede ser una salida? ¿Cuál debe ser el camino a adoptar por parte del gobierno de Dina Boluarte para poder restablecer este orden público? Yo creo que evitar que la crisis de Puno y de Juliaca se desborden y se expandan por el resto del territorio. Es decir, ya fracasó como una misión de alto nivel, que no era tan alto por lo que he visto en el perfil de los cuadros tecnocráticos que fueron a Juliaca y no fueron recibidos por nadie. Creer recuperar Puno, creo que a estas alturas de cómo está la movilización y después de tantas víctimas mortales, es una quimera. Lo que un gobierno debería evitar en estas circunstancias tan extremas a las que hemos llegado es evitar que la movilización radical y violenta se expanda a otras ciudades y a otras regiones del país. Ya parece que Cusco ha entrado en esta misma dinámica, ya parece que se está desbordando Moquegua y Tacna. Yo evitaría que Arequipa entre en este efecto contagio de protestas de violencia con violencia. Se habla mucho de una gran marcha a Lima, porque es una marcha a Lima haría que caiga o que tambalee muy fuertemente el gobierno de Dina Boluarte. Yo creo que no es necesario una marcha a Lima para que caiga el gobierno, sino que se tome Arequipa. O sea, yo creo que por ahora el bastión de la democracia y el bastión de la resistencia del establishment se la está jugando en Arequipa, se la está jugando en la Ciudad Blanca. Los arequipazos tienen una simbología, una historia y un rol
en nuestra historia precisamente, y evitar que esta ola de protestas llegue a Arequipa creo que es fundamental para empezar a recuperar el orden público. No basta pues con discursos simbólicos, poniendo medallas a héroes policiales o a héroes militares, si no tengo una visión geopolítica y estratégica del orden público al interior del país. Y yo creo que en el mapa de las prioridades del Perú ahora está Arequipa para el establishment. El Arequipa es una suerte de represa del establishment para que no avance más este malestar que estamos viendo en el sur. Que el gobierno o el ejecutivo busca figuras representativas, por ejemplo, de la zona sur, en este caso de Arequipa, podría ser una solución que busque interlocutores válidos, porque es evidente que el gobierno no ha logrado establecer una conexión, ningún diálogo con estos sectores que están encabezando las protestas, que incluso muchos no están identificados todavía. Es muy importante que la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales haya elegido como presidente al actual gobernador de Gobernador. Arequipa, Roel Sánchez. Yo creo que esa es la arena política, la arena institucional donde el gobierno tiene que ponerle más énfasis, sin lugar a dudas. La arena de los gobiernos regionales. Cada gobierno regional está en su efímera luna de miel también. Son autoridades elegidas con un bajo porcentaje, pero en una arena tan débil y pantanosa como la crisis de representación en el Perú, es lo único que por ahora te permite tener como interlocutor. No existen interlocutores en los frentes de defensa o en la movilización espontánea de comunidades campesinas, menos en la movilización articulada y organizada de los actores ilegales. Con esa gente no se puede conversar. Con quien se puede conversar ahora son con gobernadores que acaban de ser elegidos y que tienen pues 15 días en el cargo. El gobierno, pero claro, 3 de estos gobernadores en todo el país ya han pedido la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, yo trataría de evitar que sean más los gobernadores que se acoplen a esta oposición. Lo que menos necesita Dina Boluarte hoy en día es una oposición de gobernadores regionales. Entonces, esos son los interlocutores que tienen que convencer Dina Boluarte. Y cada región tiene su propia agenda. O sea, no sé, pues, si en este mar de violencia en Puno yo ofrezco un plan importante, creíble y con resultados en el corto plazo, no sé, pues de descontaminación del lago Titicaca, puedo de algún modo decir que realmente me preocupa Puno. O sea, a mí me preocupa Puno como gobierno, no porque digo que me duelen las víctimas mortales, sino porque realmente tengo un plan para descontaminar el principal recurso natural que tiene esa región. Entonces, el gobierno tiene que también empezar a hablar para recuperar el orden público. No basta solamente fortalecer a los grupos armados del Estado, sino también ofrecer una agenda que sintonice con las demandas históricas de cada región. Pero claro, eso en este momento puede ser un poco naif, porque eso es una agenda para los próximos meses una vez que se estabilice y que se pare la violencia. Hoy en día los interlocutores regionales tienen que ser para justamente mantener el orden público donde no se ha perdido. Pero que además es una agenda que estaba antes o que validaban mucho los representantes de la zona sur del país antes de la caída de Pedro Castillo, antes del golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre. La agenda pareciera, o de hecho ha cambiado, no parece, de hecho ha cambiado y ya no son demandas sociales por el tema de la URIA o por el tema de atención de obras que están trabadas, sino que ahora se ha traducido en una plataforma de reivindicaciones políticas, ¿no? La Asamblea Constituyente, la renuncia de Dina Boluarte, incluso la liberación del golpista Pedro Castillo. Sí, de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, tienes que ofrecer simbólicamente hablando, una cabeza política a quienes protestan en Puno. No algo maximalista, sin lugar a dudas, pero algún tipo de gesto político.
Es decir, la gente se involucra en política y participa políticamente porque quiere tener un resultado. No sé, pues un ciudadano gringo manda una carta a su parlamentario y espera que el parlamentario le responda la carta. Los limeños se movilizan contra un presidente interino y logran tumbar a un presidente como Manuel Merino. Los punteños se movilizan y no van a dejar de hacerlo hasta que consigan un triunfo. Un triunfo simbólico. No tienes que darle un triunfo político. No tiene que salir de esto una asamblea constituyente. Ojo, no estoy diciendo esto, pero algo políticamente tienes que dar. La renuncia de Otárola me parece que no va a cambiar mucho el ánimo de la gente. No creo que solucione el problema, pero un adelanto real de elecciones sí. O sea, yo sí creo que un tipo de gesto de estas características va a ser que no todo Puno, pero un sector de los punteños movilizados, sobre todo los más espontáneos, digan, ok, ya, algo logramos, de algo valió. No lo estoy poniendo en términos cuantitativos, pero es que de algo valió toda la movilización, todas las víctimas. Y por lo tanto logramos, conseguimos algo. Yo creo que Dina Boluarte tiene que pensar seriamente en adelantar las elecciones y convencer al Congreso de sus aliados que el 24 es demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque si no, sería capitular. La otra opción sería capitular. De algún modo, involuntariamente, Pedro Castillo capituló. Esa es otra posibilidad, aunque ahora diga que no es posible. O una tercera opción es que nos sinceremos y que Dina Boluarte termine construyendo un gobierno de mano dura, un régimen de mano dura. Eso también es una posibilidad, que caigamos en un populismo de mano dura y un régimen de mano dura. Entre esas opciones, yo prefiero, esto lo digo a título personal, la opción de un símbolo político, de una recompensa política a todo el despliegue que no tiene obviamente un precio, pero que con adelanto de elecciones creo que podemos empezar a tener cierta calma en algunas zonas del país. Pero en este escenario de un adelanto este escenario de un adelanto de elecciones también ha sido referido ayer por el primer ministro y él ha señalado que no habría garantías de elecciones justas, transparentes ni democráticas si es que este adelanto de elecciones se anticipa hasta antes de abril de 2024, que es lo que se ha fijado inicialmente. Y de otro lado está las reformas políticas, ¿no? Un adelanto, ¿nos daría tiempo todavía para estas reformas políticas que se reclaman? A ver, entonces, si el primer ministro considera que eso no es posible, pues tu opción es tener un régimen de mano dura, pues, ¿no? Entonces, ok, perfecto, el gobierno considera que eso no es posible, entonces toma el camino de un régimen mano dura. A ver, ojalá que le vaya bien con un régimen de mano dura, yo no creo que esa sea una opción, la verdad, en estos momentos. Tienen que comprender quienes pasan por Palacio de Gobierno que en Perú la política es el arte de lo imposible. ¿Ok? O sea, la política se dice es el arte de lo posible. No, en Perú la política es el arte de lo imposible. Es decir, tenemos que ser sumamente creativos y con buen diagnóstico para hacer reformas y normas y leyes que con mínimos costos posibles sean game changers y solucionen los problemas más importantes y neurálgicos que hay en el país ahora. Por ejemplo, se habla mucho de bicameralidad como una solución o de reelección parlamentaria para tener políticos profesionales en las arenas legislativas. Pero tal como está la cosa, con las mafias ganando control de la política, tanto en la calle como en los hemiciclos, si hoy día instauro la bicameralidad, voy a tener dos cámaras de mafias. Y si hoy día establezco una reelección parlamentaria, voy a tener reelegidos a los parlamentarios mafiosos. Yo diría que hay una agenda que la próxima semana puede pasar el Congreso, una reforma política, el Congreso puede pasar la próxima semana sin ningún problema, que tiene que ver, sin esperar, una reforma constitucional, que es nivelar la cancha del financiamiento privado.
Es decir, hoy día el financiamiento privado, que está prohibido en grandes cantidades, está prohibido que una empresa, que una institución económica de poder económico de la economía formal contribuya a la política. Eso se ha cerrado. Las reformas de los últimos años han previsto solamente un financiamiento público de la política con nuestros impuestos, y lo que ha hecho es, al cerrar a la economía formal de la política, lo que ha hecho que la política esté siendo financiada por actores informales, por mineros ilegales, por contrabandistas, por narcotraficantes. Esos son los que financian la política en los congresos, gobiernos regionales, alcaldías. Tenemos que hacer una reforma que nivele la cancha y que no sean solamente los poderes ilegales los que estén financiando la política, porque si no vamos a tener más de los mismos políticos. Si yo hago los cambios en la ley orgánica correspondiente del financiamiento privado para que la economía formal participe como una posibilidad de financiamiento, voy a nivelar esa cancha, y la próxima elección, sin hacer tan grandes reformas, vamos a tener, el número de la contribución de la mafia en la política va a disminuir. Y para eso se requiere una mayoría simple en el Pleno. O sea, no se requiere dos legislaturas, reforma constitucional, votación con referéndum. No, es una mayoría simple en el Congreso que va a tener un gran impacto en la política peruana. Pero claro, son esos temas que no están pues en la agenda de los reformólogos. Por eso es que digo, entonces, claro, si es que Otárola está pensando en reformas políticas atadas solamente al guión de los reformólogos predominantes del país, no hay ninguna solución posible. Pero tiene que pensar que en Perú la política es el arte de lo imposible, y no es tan imposible como el ejemplo que acabo de manifestar, y hay muchos otros al respecto. Y, pero ahí ese tipo de reformas tienen que pasar por el Congreso. ¿Cree usted que hay voluntad del Congreso de llevar a cabo esas reformas? Porque el discurso es el mismo de siempre, ¿no? Renovación por tercios, los que usted ha mencionado, bicameralidad y reelección. Entonces, porque están, que de alguna manera grafican los intereses de estos sectores que están promoviendo esas disque reformas. Patricia, 66 votos sí los hay en el Congreso. Ahora, Dina, Otárola ha conseguido 72 votos. No, de esos 72 votos, no puede conseguir 66 para pasar una reforma de financiamiento privado. O sea, no estoy hablando de grandes reformas, ¿ah? O sea, no es el momento de pensar en grandes reformas constitucionales porque requieren mayorías calificadas o referéndum. No, si abres la puerta de referéndum, se te va a filtrar pues el referéndum constituyente. O sea, no, están pensando en la reforma, la verdad, muy atado a sus prejuicios y a sus sesgos ideológicos de financiamiento público solamente. Le estoy dando un ejemplo de una sugerencia de algo que puede solucionar con 66 votos. Esta semana Otárola tuvo 72. O sea, yo creo que estoy proponiendo algo muy viable que puede tener un efecto inmediato en la próxima elección. Y para eso se requeriría más actores políticos en el gobierno, en el Ejecutivo, porque si bien Otárola tiene experiencia política, el perfil general o mayoritario en ese gabinete es el técnico. Y en ese momento lo que se necesita es un manejo de filigrana para atender y para poder acallar estas protestas, para resolver estas demandas. Sí, obviamente, o sea, hemos pasado pues de un péndulo de políticos populistas a un péndulo de tecnócratas sin experiencia política, ¿no? Es normal que suceda esto cuando los partidos políticos son débiles. Pasas de un péndulo del populismo al péndulo tecnocrático. Y eso, o sea, a Castillo le sobraban chalecos políticos, por decirlo coloquialmente. Tenía a Torres, a Betsy Chávez, tenía a Sánchez, tenía a Salas, tenía a sus abogados, le sobraba voceros políticos. No tenía ni un técnico decente, o muy pocos para no generalizar. Acá hemos caído hacia el otro péndulo. Es como si no aprendiésemos las lecciones. Acá lo que necesitas es, obviamente, más cuadros políticos. O cuadros o tecnopolos técnicos que se den cuenta de la importancia política. En ese caso, por ejemplo, yo le tengo, por ejemplo, el ministro de Justicia. Lo hemos visto tener muy buenas reuniones con diversos personajes, profesionales, instituciones que han pensado en contribuciones a la reforma política. Ese es un buen foro, por ejemplo, tecnopolítico.
es un ejercicio político, pero con apoyo tecnocrático. Pero lamentablemente el trabajo del ministro de Justicia no se ha visto reflejado en el Pleno cuando Tarola va a pedir la confianza. Entonces, si hay dentro del parlamento, dentro del gabinete, algunas personas que pueden cumplir ese rol, el ministro de Justicia es uno de ellos, pero obviamente se requieren más. Pero esa es una can, porque, a ver, Carola solo va a estar muy estresado, muy presionado, muy acorralado y necesitas otros voceros también. Y en ese contexto, ¿serían necesarios algunos cambios en el gabinete? El ministro de Trabajo ha renunciado esta semana y en su carta de renuncia incluso ha señalado lo que comentaba, que este adelanto de elecciones a abril de 2024 no es suficiente. Pero esta renuncia, esta salida del señor García del equipo ministerial debería ser aprovechado de repente para poner más fichas políticas. Sí, sin dudas, ¿no? Primero evitar que haya mayores caídas, ¿no? Mayores cambios en el gabinete. Eso es una muestra de debilidad que el gobierno no tiene que mostrar, no necesita mostrar ahora, sin lugar a dudas. Y segundo, sí, los ministros son claves para tener voceros. Yo pondría un ministro de trabajo con más experiencia política que no solamente se encargue de temas referidos a la cartera, sino que pueda dialogar con sindicatos. O sea, la CGTP está anunciando, se está promoviendo como el articulador de la protesta social en Lima para la próxima semana. O sea, yo pondría un ministro de trabajo menos preocupado por solucionar los problemas de la Agenda 19 que dejó Betsy Chávez en el ministerio y con más habilidades y con más destrezas para poder hablar con todos los sindicatos. O sea, hoy necesitamos un ministro de trabajo capaz de irse caminando a la Plaza 2 de Mayo y reunirse con los sindicatos de los trabajadores. O sea, ese es el tipo de cuadro político que se necesita hoy en día, no un ex asesor de la Comisión de Trabajo. Pero Lo esperemos pues mismo en que educación, el por gobierno sea ejemplo, capaz de darse cuenta de eso. Por ejemplo, donde está el FENATE, que fue reconocido durante el gobierno de Castillo. Lo mismo, porque hasta el momento no ha habido una mayor visibilidad del titular de la cartera. Así es, al gabinete le hace falta más realpolitik. O sea, obviamente hay temas muy preocupantes como la reforma universitaria en el tema de educación, desmontar la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo, qué horrible la bulla de Lima. Pero no basta con eso. O sea, estamos en un momento político, no estamos en un momento tecnocrático, estamos en un momento de crisis política, ¿ok? Y la solución tiene que venir por el lado de la política. Entonces necesitas en educación, en trabajo, ojo, en energía y minas, a ministros, o por lo menos, no sé, pues viceministros o asesores, necesitas más cuadros políticos que sean capaces de conocer ese realpolitik y de evitar mayores desbordes de inestabilidad, ¿no? No queremos terminar la entrevista sin antes consultarte para desarrollar el sentido de este tuit que publicaste hace unos días y que dice que la polarización y la crisis política en el Perú no nos nuble de ver la movilización campesina que está ocurriendo con respecto a las últimas 3 décadas. Quisiéramos, por favor, invitarte a que desarrolles un poco más esta idea. Sí, yo viendo las imágenes de las protestas, obviamente hay violencia, hay vandalismo, hay subversión, sin lugar a dudas, no estoy negando eso, ¿no? Pero hay una masa campesina movilizada que no recuerdo haberla visto desde hace mucho tiempo en la política peruana. O sea, quizás desde la recuperación, las protestas por tierras en el altiplano en la década del 80, creo que desde entonces no veía una movilización campesina. Todos creemos que el mundo campesino en el Perú ha desaparecido y no es así. Hoy en día en Puno existen entre 1.200, 1.400 comunidades campesinas, una de las regiones de mayores comunidades campesinas. Hemos visto al pueblo quechua y al pueblo aymara de Puno movilizarse en estos días, pacíficamente. Hay otros actores que obviamente aprovechan y utilizan este movimiento campesino para dar legitimar la violencia de la búsqueda de sus intereses particulares. O sea, no hay,
no hay lugar a dudas que el contrabando es un delito, que el narcotráfico también lo es, que la minería ilegal lo es. ¿Ok? Y ellos pues aprovechan este tipo de manifestaciones masivas de reclamos históricos para sus propios intereses. Pero no hay que estereotipificar y estigmatizar la protesta puneña solamente como o manipulada por estos actores ilegales o con influencia boliviana, que de hecho la hay. Es un circuito, el altiplano es un circuito que trasciende fronteras. Eso existe, no estoy negando la existencia de eso, pero también existe una gran movilización campesina que yo no había visto en mucho tiempo. O sea, yo veía las imágenes que llegan por redes sociales y yo decía, oye, ¿qué pensaría Arguedas de ver una manifestación de campesina de este tipo, ¿no? Nos hemos creído que ya no existe el mundo rural. El mundo rural hoy en día es un mundo debilitado, golpeado, con mucho malestar histórico. No es un actor fuerte, es un actor débil, pero que en comparación con otros actores de la sociedad peruana, pero que en este momento de crisis está juntando todas sus fuerzas posibles para hacerse oír. Y eso es algo que hay que recordarlo más allá de la violencia y de los actores criminales que están en la carretera y en la calle hoy en día, ¿no? Perfecto, y ojalá que el gobierno tome nota también de esta situación, ¿no? De ese sector y pueda atenderlo. Carlos Meléndez, ha sido un gusto conversar contigo, socio de 50+1, Grupo de Análisis Político, nos acompañó hoy en La Voz del 21. Muchísimas gracias por atender nuestra solicitud y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí. Gracias, Patricia. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Nos acompañó el politólogo Carlos Meléndez. Él es, como lo señalábamos, socio de 50+1, Grupo de Análisis Político, que nos ayudó a entender, nos ayuda a entender un poco más de esta crisis política que sigue golpeando al país tras el autogolpe de Pedro Castillo. Muchísimas gracias a ustedes por su preferencia y siga acompañando a La Voz del 21.